Vamos a hablar del abordaje inicial. El abordaje inicial de un paciente con diagnóstico reciente de mieloma. Bueno, a medida que uno tiene el paciente, son pacientes que son largos, digamos, que uno tiene mucho tiempo. Primero es hacer el diagnóstico correcto de la enfermedad, determinar si ese paciente requiere o no requiere tratamiento, ver en qué riesgo estamos y controlar la enfermedad y determinar el tratamiento en base a consolidar una respuesta inicial, mantener la respuesta, identificar la recaída, es el clásico dibujo que hoy nos mostraron y que lo vemos siempre. Y esto es muy importante, que me gustó que hoy se hizo hincapié en eso, que es el soporte clínico permanente de estos pacientes. Van requiriendo varias líneas de tratamiento, van teniendo diferentes intercurrencias y esto es muy importante en todas las etapas del paciente con mieloma múltiple. Diagnóstico, bueno, una buena historia clínica, hemograma, eritro, análisis bioquímicos de laboratorio. No olvidarnos de pedirnos la beta 2 micron y la LDH en principio porque nos va a servir para poder estadificarlo. Los estudios proteicos, que bueno, después de todas las charlas de hoy, no hay nada que agregar frente a las proteínas y las cadenas livianas libres en suero. Estudios de imágenes, que bueno, hoy se definieron muy bien las distintas opciones que tenemos. Es muy importante acordarnos, yo creo que pedirle una resonancia magnética en lo posible a los pacientes con mieloma múltiple asintomático, porque como vamos a ver, esto nos va a cambiar el criterio para tratarlo o no. Entonces, por ahí uno en el momento no tenía nada del paciente, pero si es asintomático, intentar conseguir de poder hacerle una resonancia al paciente. Bien, punzamos la médula, todos los estudios de médula ósea, y lo estadificamos. ¿Sí? Tenemos el ISS, el International Myeloma Working Group, que habla, que por lo que tenemos lo único que necesitamos es la beta 2 y la albúmina. Esto tiene que ver con la cantidad de tumor, digamos, que hay. Y el ISS revisado, que suma la LDH y el citogenético para la clasificación. Y el Durisalmon, que también lo tenemos, que no, por eso no lo puse, pero bueno, todos lo conocen. Después tenemos la estadificación de riesgo por citogenético. Por suerte la mayoría de los pacientes son riesgo estándar, pero intentar poder hacerle a los pacientes el riesgo para poder encasillarlos. ¿Para qué nos va a servir? Probablemente para tomar decisiones terapéuticas, ¿sí? Depende de las posibilidades que tengamos. Criterios de tratamiento, tenemos el CRAB, que el CRAB se produce una vez que la proteína hizo lesión de órganos, ¿sí? Sumamos los biomarcadores de los que estuvimos hablando hoy a la mañana, que son las células plasmáticas mayor al 60% en la médula, la relación de cadenas livianas mayor a 100 y si hay más de una lesión en la resonancia. ¿Por qué se terminaron sumando esto al clásico CRAB? Son biomarcadores que en su momento eran los de alto riesgo del smoldering, que el 80% de los pacientes evolucionaba mieloma sintomático en 2 años. Por eso se vio el beneficio de poner a esos pacientes como mieloma sintomático, viene a ser para poderlos tratar en ese momento de la enfermedad. Tratamiento inicial, controlar la enfermedad rápida y de forma eficaz, revertir las complicaciones que tenga en el momento del diagnóstico del paciente, disminuir la muerte temprana. Lo ideal es que tenga una buena tolerancia con toxicidad mínima o manejable. Y en el caso de los pacientes candidatos a trasplante, el tratamiento, o sea, uno ya de entrada tiene que plantearse si ese paciente va a ser o no candidato y elegir drogas que no interfieran en la colecta de células. Por supuesto, el pamidronato, salvo que el paciente tenga insuficiencia renal y uno lo pueda llegar a diferir un poquito, el pamidronato no nos tenemos que olvidar y tiene que ser parte del tratamiento de estos pacientes. Bueno, el mieloma creo que fue una de las drogas que en los últimos años fue como un boom de nuevas drogas, o sea, la droga fue Melphalan desde el 60 al 2000 por muchísimo tiempo, hasta que salen, bueno, los inhibidores de proteosoma, bortezomib, carfilzomib, ixazomib, inmunomoduladores, tali, lena, poma, y en los últimos años los anticuerpos monoclonales, DARA, ELO, y bueno, ha evolucionado y esto nos ha cambiado muchísimo el panorama de estos pacientes. Este es el impacto que tienen
las nuevas terapéuticas, y esto es solamente hasta el 2010, o sea, esto sigue aumentando, y fundamentalmente lo vemos en pacientes mayores de 65 años. Los pacientes del 2001 al 2005 tenían una sobrevida del 31% a 5 años, pasando al 56% del 2006 al 2010. Se ven todos los pacientes, pero son muy beneficiados los pacientes mayores, porque son terapéuticas con menos toxicidad que las previas. Bueno, tenemos líneas, o sea, son como, es una continuación de cosas lo que le hacemos a un paciente, ¿no? Primero le hacemos un tratamiento de inducción, requerirá un trasplante dependiendo de la situación, con mantenimiento y la evaluación de la enfermedad. Y como decía antes, permanentemente el cuidado de soporte del paciente con clínica de infecto es muy importante en estos pacientes por las complicaciones que tienen. Candidatos a trasplante, bueno, se va a dividir todo en candidatos a trasplante y no candidatos. ¿Quiénes son los pacientes candidatos a trasplante? Como estándar son pacientes menores de 65 años. Uno se puede encontrar con un paciente menor de 65 que ya no tenga, desgraciadamente, no sé, me llegó un paciente que le hicieron talidomía por 4 años, lenalidomía por 7 y tiene menos de 65 años, está con una neurotoxicidad terrible, citopénico, no, o sea, ya pobre hombre no tiene mucha posibilidad y tendría edad. Y así también tenemos pacientes que tienen 72 años y que están impecables y que uno podría, entonces ya no es tanto el punto de corte de la edad, sino en qué condiciones clínicas está el paciente y qué tolerancia va a tener a los tratamientos. Bueno, como decíamos, una secuencia terapéutica, ¿sí? El tratamiento óptimo del mieloma se va a basar en un efecto aditivo. Y la composición e intensidad del tratamiento va a depender de la integridad biológica del paciente y la tolerancia a la toxicidad. La inducción. ¿Qué buscamos en la inducción de los pacientes candidatos a trasplante? Lo que uno busca en la inducción de un paciente son respuestas profundas. ¿Sí? Todo lo que respecta a la sobrevida global, a la sobrevida libre de progresión, tiene que ver con todo lo que uno le hace al paciente. Con la inducción, el trasplante, consolidación y mantenimiento. Ahí uno busca a lo largo. En la inducción tenemos que buscar respuestas profundas. Se estudiaron esquemas de 2 drogas, de 3 drogas, 4. Hay muchas combinaciones. BTD fue la gran combinación. En su momento, el triplete que cambió un poco lo que venía pasando. Y esto es muy importante, 4 no es mejor que 3, que yo creo igual que va a cambiar ahora porque ya tenemos, en realidad 4 no es mejor que 3 de estas combinaciones de inhibidores de proteosoma con inmunomoduladores, porque ya vamos a ver después en la próxima charla, imagino, con los nuevos anticuerpos, que ahí son 4, pero son 4 con otras toxicidades y de otra manera, ¿no? Pero bueno, en este momento 4 no son mejor que 3, lo que uno ve acá es que no suman mayor respuesta, o por lo menos no tienen respuesta significativa, sin impacto en la sobrevida libre de progresión, en la sobrevida global, la suma de una cuarta droga, y sí lo que tenemos es una toxicidad muy superior sumando estas drogas. Entonces, en principio, uno elige un triplete sobre 2 y 4 en estos pacientes que son candidatos a trasplante. Tripletes tenemos un montón. Vamos a ver cómo evolucionó. Esto está evolucionando todo de forma permanente con la nueva salida de drogas. Bueno, acá tenemos un trabajo que compara BTD con BCD. En este trabajo, BTD tuvo superioridad sobre BCD, o sea, bortezomib, talidomida, dexa, bortezomib, ciclodexa, en general y en pacientes de alto riesgo, como con un ICS 2-3 o con las translocaciones 4-14 y de lesión del 17. No en respuestas completas, pero sí en mayor a muy buena respuesta parcial. Este es otro trabajo de los franceses, que no es tanta la diferencia significativa, se ve más que todo en lo que es mayor a respuesta completa, pero bueno, uno va a depender, después lo vamos a hablar, de qué opciones tengo para ver qué elijo en el tratamiento. BRD, bortezomib, lenadexa, mostró superioridad en cuanto a sobrevida libre global, sobrevida libre de progresión, con respuestas globales del 83% y 97% respectivamente. El Evolution tenía respuestas completas en inducción de un 23%. Entonces, ¿qué hacemos? Tripletes, 4 o 6 ciclos, buscamos la profundidad de la respuesta antes del trasplante, combinamos un inhibidor de proteasoma, el esquema debería tener un inhibidor de proteasoma con DEXA, y la elección de la droga va a depender de muchos factores. ¿Qué disponibilidad tenemos? ¿Cómo está el paciente? Y bueno, BTD o BRD serían las mejores opciones,
Me acuerdo era 2 años, 1 año y medio que vino Maribí Mateos y le preguntábamos, le decíamos nosotros hacemos Cibor y qué hacemos, si lo cambiamos o seguimos haciendo esto. Y el BCD, si bien hay muchos trabajos que muestran que BRD es superior, ella decía que uno tiene que hacer su propia experiencia, que ver qué respuestas tiene, y que si nos va bien tenemos que juntar números, ver qué nos pasa a nosotros con el Cibor y después ver qué conducta tomamos, que no era tanto la diferencia como para decir, bueno, se va a cambiar la conducta. Yo creo que es muy importante tener una... que todo o sea, sería bueno que todo el país, digamos, sigamos los protocolos del GATA o de la asociación para que, y llevemos nuestros números ahí, para que nosotros podamos tener nuestros números reales, porque en realidad todo lo que uno ve y lee no tiene por ahí que ver con nuestra población. Está bueno que, si bien tiene trabajos el GATLA, que todos podamos colaborar y tener los números reales, los números nuestros, y ahí decidir nosotros en base a eso qué vamos a hacer con nuestros pacientes. Y bueno, también, por supuesto, depende de las aprobaciones de cada país, ¿no? El trasplante, va a haber una charla de trasplante, así que no voy a hablar de trasplante. Lo único que, bueno, está considerado el trasplante, que tiene que formar parte, inclusive con las nuevas drogas, en los esquemas de pacientes candidatos. 1 o 2, lo veremos, después con Cecilia, en qué situaciones y para qué. Y consolidación. La consolidación, ¿qué significa? Consolidar la respuesta inicial, la respuesta que obtuve con la inducción. ¿Cómo puedo consolidar? O haciendo quimioterapia o haciendo un trasplante. A veces el doble trasplante, o sea, la función que tiene justamente es consolidar esa terapia inicial. Consolidación, tenemos trabajos como este, que tenemos que el BTD auto versus BTD, respuestas en cuanto al tiempo a la progresión con mucha diferencia. Después tenemos este trabajo que es con carfilzomib, talidomida, dexa, trasplante, y consolida con 4 ciclos en el que se vio mayor profundización de respuestas por consolidación y mejor sobrevía libre de progresión. Y después tenemos este trabajo que me pareció muy interesante, compara quimio, trasplante, RBD, LENA, o doble trasplante, usando el segundo para consolidar LENA, y TAMO-LENA, en el que no vio, ninguno tuvo superioridad a hacer quimio, trasplante y lenalidomida de mantenimiento. Todavía con consolidación nos falta un trecho para incorporarlo y tomarlo como conducta, no sé si alguien estará ya haciéndolo, pero bueno, para estandarizarlo. Mantenimiento. Bueno, con talidomida fueron los primeros trabajos, fueron muchos, todos mostraban, o en general había una mejora en la sobrevida libre de progresión, sin impacto en la sobrevida global, pero la talidomida lo que tiene es un gran impacto en la toxicidad del paciente, con neurotoxicidad, estreñimiento, es muy difícil de tolerar para los pacientes talidomida a largo plazo. Lenalidomida mejor. Hay una revisión con 1209, estos en general tienen todos mejora en la sobrevida libre de progresión y al principio no tenían mejora en la sobrevida global, pero en este último trabajo, en 1209 pacientes, se vio que también tiene impacto en la sobrevida global y bueno, es el estándar usar lenalidomida de mantenimiento en los pacientes. ¿Qué pasa con el bortezomib en mantenimiento? Este trabajo alemán demostró mejoría tanto en sobrevida global como en sobrevida libre de progresión en pacientes que le hacían bortezomib post-trasplante, y esto es clave, que se vio mejoría en los pacientes de alto riesgo, pacientes con lesión del 17 y con falla renal. Esto es lo que pone el bortezomib en algunas guías como mantenimiento para pacientes de alto riesgo. En este otro trabajo comparó bortezomib tali versus tali e interferón, y el bortezomib talidomida tuvo beneficios exclusivamente en la sobrevida libre de progresión. ¿Qué recomiendan las guías? Bueno, la NCCN, bortezomib Lena-Dexa, bortezomib ciclodexa, aclara que cuando el paciente entra en falla renal, bortezomib ciclodexa, usar aciclovir cuando estamos usando bortezomib. Por favor, no se olviden. Después depende del riesgo. Dependiendo del riesgo, tenemos a los de la Clínica de Mayo, que bueno, bajo riesgo, 4 ciclos BRD, colecta, trasplante o podemos consolidar, y mantenimiento con LENA. De lesión del 17 y las otras de alto riesgo, tenemos BRD o KRD, acá KRD directamente, trasplante y carfilzomib o bortezomib en el mantenimiento de estos pacientes, hasta progresión. Bueno, y esto es un poco lo que ellos dicen que termina pasando y que se hace. BRD, BCD en el caso de que el paciente esté en falla renal,
trasplante y lenalidomida de mantenimiento o bortezomib en los de alto riesgo. Este es un Hawaii Treat que salió ahora hace poquito, hace un mes, en Blood, que bueno, lo que hace es ver a todos los pacientes jóvenes, el CIBOR en los pacientes renales, que debutan con falla renal, no comorbilidades RB-KRD, neuropatía periférica KRD o IRD, isazomib, trasplante y los mantenimientos con lena, y volvemos acá a intentar en un paciente, en algunos pacientes usar inhibidor de proteasoma, dependiendo el riesgo. Pacientes no candidatos a trasplante. Bueno, es muy interesante todo lo que pasa con los que tienen trasplante, que como que uno tiene más opciones para hacerle por ahí. Y el paciente no candidato a trasplante en realidad son la mayoría de los pacientes. La mediana de edad 70 años del diagnóstico y 2/3 son mayores de 65, no están en condiciones de ir a trasplante, así que en realidad uno trata más estos que los otros. Tenemos scores para clasificar a estos pacientes, si son pacientes frágiles o no, fit, unfit. ¿Y por qué uno busca esto? Tiene que saber frente a qué paciente se para y realmente y saber qué le va a decir, qué expectativas tiene. Y un paciente frágil, la verdad que tiene una sobrevida muy baja. Acá podemos ver con los fit, unfit y frágil. En este análisis multivariable podemos ver que tienen más riesgos de muerte temprana en los pacientes unfit, los frágiles, los ISS3, los que tienen un FISH de alto riesgo y los que tienen un ECOG 2A3. ¿Qué pasa con esos pacientes? Efectos adversos, ¿sí? Las drogas, o sea, lo que te limita el tratamiento de estos efectos adversos son las toxicidades, infecciones cardiovascular, gastrointestinal, renal, es lo que limita a los pacientes mayores. ¿Cómo dividimos los tratamientos de estos pacientes? Tenemos con alquilantes y sin alquilantes. Melphalan fue, durante muchísimos años, la droga de tratamiento de estos pacientes y fue la columna vertebral para todos los trabajos que vinieron después de inmunomoduladores y talidomida para poder compararlos. Entonces, bueno, tenemos lo que demostraron la incorporación de talidomida, fue un poco el cuadro que veíamos antes, las mejoras en respuesta y las mejoras en sobrevida global con buenas tolerancias. Acá tenemos la comparación Melphalan-prednisona con Melphalan-talidomida y los cambios en sobrevida global y sobrevida libre de progresión. Uno esperaba que la lena, bueno, vamos un poquito más si le ponemos lena, la lena demostró no ser superior a Melphalan-prednisona, o sea, me refiero a Melphalan-prednisona-lena, no fue superior a Melphalan-prednisona, tenía mayor segundas neoplasias, mayor toxicidades, y quedó en Melphalan-prednisona-talidomida, no fue lo que se esperaba con la combinación con lena. Bueno, el estudio VISTA fue el que incorpora a lo que decíamos que era la columna vertebral Melphalan-prednisona, el bortezomib, con incremento, vemos nuevamente en las respuestas completas, y beneficios en la sobrevida al sumar una nueva droga. El FERS compara Melphalan-prednisola-talidomida, que dijimos había puesto como el estándar en ese momento, con Lena-Dexa, dosis continua, o sea, el paciente continuaba hasta que dé, y Lena-Dexa 18 meses. ¿Qué se vio acá? Las respuestas, al sumar lenalidomida, las respuestas eran mejores con la lena, pero fundamentalmente acá, la duración de la respuesta en la Lena-Dexa continua. Esto es otra cosa que va a favor del mantenimiento del paciente. El paciente sigue en tratamiento y tenemos mejor duración de la respuesta. Y bueno, fue el trabajo, acá podemos ver las diferencias importantes en sobrevida. Este trabajo fue el que colocó a Lena-Dexa como el gold estándar en los pacientes mayores, ¿sí? Bueno, es lo que veníamos diciendo, mejor sobrevida global, mejor sobrevida libre de progresión, y lo pone como el estándar of care, la Lena-Dexa en los pacientes mayores. Este trabajo, que es BRD-RD, en realidad es un trabajo que está hecho para pacientes trasplantados y no trasplantados, para ambos, pero bueno, tenemos mejor cuando sumamos BRD que cuando sumamos bortezomib a RD, pero bueno, las toxicidades también son mayores
Y en los pacientes mayores en general, esto es lo que nos pasa con las 3 drogas. Terminan teniendo mayor toxicidad, es lo que no me permite usarla. Por ahí sí la puedo usar en un paciente que es candidato a trasplante, que es un paciente joven, pero es lo que en general me traba un poco los pacientes mayores y terminan usando 2 drogas. Y la neuropatía, el trabajo tenía el bortezomib endovenoso, mejoran con el bortezomib subcutáneo para tenerlo en cuenta. Bueno, 2001, estos son los cambios que se van produciendo, no solamente por las drogas, sino por todo el soporte, los mejores diagnósticos, el tratamiento más temprano en estos pacientes mayores. Acá vemos lo que implica para el paciente mayor la incorporación de los nuevos agentes. Y bueno, datos para tener en cuenta, a mí esta tabla me encantó. Tenemos distintas páginas a las que podemos entrar y uno pone los datos del paciente y les dan los riesgos. Entonces, porque por ahí uno está con el paciente y lo mira, yo te voy a poner carfilzomib a uno y digo, este no se la va a bancar, ¿cómo lo ajusto? Y me pareció que estaba buena porque uno le pone puntos, pero bueno, es así, y los pone en distinto nivel, y tenemos cómo podemos ajustar las drogas frente a ese paciente que uno lo ve más frágil todavía, y bueno, hay que ajustar porque no va a tolerar. ¿Qué dicen las guías para mayores? Bortezomib lenadexa, lenadexa continua, bortezomib ciclodexa, daraborte. Bueno, acá no está aprobado, vamos a ver un poquito de eso, pero... Y Clínica de Mayo continúa con la idea de separarlos por el citogenético, BRD si tolera, si frágil RD, y continuar con RD, o BRD por 12 meses si sigue con la idea de bortezomib mantenimiento, para los alto riesgo. Bueno, después otra forma de dividirlos, VeriFit, Fit and Fit. Al VeriFit intentar pasarlo a trasplante porque es un paciente que va a tolerar, si le podemos ajustar la dosis y hacerle melphalan 100. Paciente FIT, MPT, BMP, bueno, todas las opciones triples. Y en los ANFIT, bajar las dosis de las triples o hacerle dobletes. Nuevas en primera línea, va a haber una charla igual de nuevas, esto solamente a modo de comentario. ¿Qué queremos con las nuevas drogas en primera línea? Respuestas más profundas. Sigamos manteniendo, trasplantando y todo para consolidar la respuesta, pero uno lo que busca es respuesta profunda. Respuesta profunda en primera línea va a tener impacto después. Entonces tenemos, estos son varios trabajos con carfilzomib en primera, todos muestran respuestas globales más altas de lo que estamos habituados con las drogas que utilizamos normalmente en primera línea. Y este trabajo me pareció muy interesante porque es para pacientes no candidatos a trasplante, DARA, BMPT, con mantenimiento con DARA, que bueno, tiene respuestas que en general los pacientes, estos pacientes frágiles no son las que logran habitualmente y no demuestra mayor toxicidad. Con el DARA también sugieren usar, en la NCCN hace mucho hincapié sobre usar el aciclovir. Tienen respuestas que mayor a muy buena respuesta, 71 versus 49%, con buena tolerancia. Entonces, 50% de reducción del riesgo de progresión, indica que DBMP, o sea, daratumumab BMP, puede ser una gran respuesta para los pacientes no candidatos a trasplante. Nosotros todavía esto, nada. Bueno, hay muchas combinaciones que ojalá en algún momento podamos usar, hay que ver cómo evoluciona todo y en qué momento pasan a ser de primera línea, ¿no? Bueno, eso fue. Bueno, no, yo más que una pregunta quiero hacer un comentario. Desde ya varios años en la Sociedad Argentina de Hematología funciona la subcomisión de desgracia de células plasmáticas, como decimos nosotros, y dentro de la subcomisión formamos un grupo que es el Grupo Argentino de Mieloma Múltiple, de los cuales todos están invitados a participar. Este año, por primera vez, mandamos 2 trabajos, de los cuales uno nos lo aprobaron y lo vamos a presentar como póster. Al ASH. Bueno, mandamos al ASH y nos aceptaron como póster y bueno, el título es justamente BTD versus CyBorD. Lo que la doctora justamente comentó. Y bueno, reunimos 322 pacientes, les cuento, de 20 centros, de los cuales solo 84 habían hecho BTD y el resto estaban en CyBorD porque era lo que nosotros hacíamos habitualmente.
Ahora creo que la mayoría estamos haciendo BTD ya desde enero, desde el año que el doctor Moró presentó en el ASH BTD versus CyBorD, nosotros nos copiamos y nos pasamos al BTD. Bueno, lo que les puedo decir es que la respuesta fue mayor para BTD que CyBorD, y me anoté los números porque tuvimos una remisión completa post-inducción del 35% para la rama de BTD y 22% para la rama de CyBorD. Lo mismo que tuvieron los españoles con la inducción del BRD. O sea que BTD para nosotros realmente es una muy buena combinación. Y tuvimos el 86% de sobrevida libre de progresión a 24 meses. No tenemos todavía diferencia en la sobrevida global, pero sí en la sobrevida libre de progresión. Así que, bueno, esto es una muestra de que realmente podemos trabajar todos juntos y, bueno, de alguna manera nos reconocen y nos aceptaron este trabajo del ASH, que creo que fue realmente para nosotros un estímulo muy importante, y esto se los quiero manifestar para que, bueno, trabajemos todos en conjunto. Bueno, era solo un comentario. Bárbaro, bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a tratar de... A ver, este es para este lado. Bueno, les decía muchas gracias por la invitación. Voy a contarles desde una óptica probablemente diferente a la que manejan ustedes, así que me parece muy bienvenido el intercambio. Sabemos que el área en la que yo trabajo generalmente es un área que para ustedes debe ser de conflicto, y la tendencia en el mundo es que va a ser cada vez más de conflicto, por lo que está mostrando de la cantidad de nuevos tratamientos que van saliendo, por los costos que esto tienen y por las dificultades del impacto que esto va teniendo en los sistemas de salud. Bien, bueno, no tengo conflictos de interés con la industria en los últimos 5 años en ningún tipo de actividad. Entonces, la Organización Mundial de la Salud ya hace varios años empieza a decir, hagan evaluación de tecnología sanitaria. Dice, los países que forman parte, hagan evaluación de tecnologías. Este es un documento del 2014 donde instan fuertemente a que todos los países se encarguen de esto, todos los sistemas de salud. Bueno, fundamenta. Y una de las cosas que justifica, dice, a grosso modo hasta el 40% del gasto en salud se está desperdiciando. Y no es una observación de alguien que no sabe mucho, son, digamos, técnicos bastante rigurosos. Dicen, el 40% se está tirando a la basura, y ahí se entran medicamentos que no sirven, tecnologías que se podrían no utilizar, internaciones innecesarias, bueno, empiezan a enumerar. Esto es una primera cosa que llama bastante la atención. Rubinstein, recientemente habrán escuchado hablar que están hablando mucho sobre la nueva agencia de evaluación de tecnologías que se está discutiendo en el Senado. Hay dudas sobre si esto va a funcionar o no. Mientras tanto, sí se creó una Comisión Nacional de Evaluación de Tecnología Sanitaria, yo formo parte de esa mesa técnica, con la idea de que, como charlamos con Pablo, que en algún momento haya una entidad en Argentina, como sí lo está en Inglaterra el NICE o en Australia, que dice, si esto se incluye, lo debe cubrir absolutamente todo sistema de salud y no las cosas de la fragmentación que tenemos, que según la obra social, según la cobertura, según la provincia, puede o no uno acceder a distintos medicamentos. Esto está en proyecto y veremos cómo sigue. Ahora, ¿qué es una tecnología sanitaria? Pues inicialmente, para el que no esté en tema, suena como que es un aparato. Tanto para la OMS como para el IOM, es en verdad un medicamento, un dispositivo, una forma de organizar el trabajo en salud. Entonces, prácticamente todo lo que hacemos el equipo de salud puede ser visto como una tecnología. ¿Ven? Si bien el estudio de esto arranca, y ahí ustedes por el medicamento van a conocer, a partir de la talidomida y el gran desastre que provocó sobre la seguridad y los efectos adversos en las mujeres embarazadas, a partir de ahí empieza a tomar una fuerte impronta desde Estados Unidos la necesidad de evaluar y el rol que tiene que tener el Estado. Ahí arrancan por el aspecto de seguridad y después en los últimos años la principal preocupación, además de la seguridad, empieza a ser el impacto financiero que esto está teniendo en los sistemas de salud. Y las tecnologías desde que salen al mercado, si esto es un gráfico donde vemos cuánto se indica, piensen en algún medicamento, por ejemplo algunos que se estuvieron mencionando para mieloma, al principio está en una fase de investigación, como en la última charla que contó el profesional, algunos medicamentos están en investigación, después ya salen al mercado y se empiezan a promocionar fuertemente, hay un momento donde están ampliamente utilizados y aceptados, y muchos se sostienen a lo largo del tiempo, pero otros entran en una fase de declinación y obsolescencia. Y esto se repite y lo podemos pensar desde un equipo rayos X, que sigue estando en esta meseta, medicamentos que ustedes han mencionado a lo largo de las charlas que ya han quedado obsoletos, y otros que están en distintas etapas. Y a nosotros nos toca evaluar muchas veces tecnologías que están en distintas partes de esta curva. ¿Ven?
Entonces, la evaluación de tecnologías sanitarias, por definición, es una forma de investigar las consecuencias clínicas, pero también sociales, que va a tener el uso de cualquier tecnología en el corto y en el mediano plazo, los efectos deseados e indeseados de esa tecnología, directos e indirectos. Entonces, muchas veces cualquier área profesional dice, bueno, pero ¿por qué están ustedes si yo soy, no sé, el traumatólogo y ustedes van a definir qué tipo de prótesis tengo que poner? Inicialmente hay algo, ¿no?, que hace un ruido. Entonces la Organización Mundial de la Salud dice, bueno, mira, hay un montón de motivos por los cuales hay que evaluar y no solamente decir, como vos sos el traumatólogo, sos el único que puede definir qué prótesis se tiene que colocar. Dice, primero hay diferencias regionales, epidemiológicas, culturales, de cómo está organizado un sistema de salud que hace que la prótesis que hoy se esté colocando en Escandinavia no automáticamente tenga que ser la que tenemos acá. Hay una comercialización vertiginosa. Yo veía, muy interesante, los gráficos que mostraron en las charlas previas, como al principio, bueno, era el melfalán, después la talidomida, bueno, y de golpe en los últimos años empieza a haber un montón, y la tendencia es que eso va a seguir siendo cada vez más, o sea que esa curva se va a hacer cada vez más atiborrada de tecnologías, y mientras van creciendo, y esto pasa en los medicamentos, pero pasa en los softwares para los resonadores, pasa con todo tipo de tecnologías, los equipamientos de laboratorio constantemente están teniendo updates o upgrades. Y mientras esto pasa, tenemos muchas veces, incluso leyendo de la manera más concienzuda y rigurosa posible, mucha incertidumbre sobre si esto realmente va a cambiar algo. ¿Esto realmente mejora la sobrevida global? Bueno, no, pero mejora la remisión, bueno, y mejora la calidad de vida, bueno. Lo mismo con un montón de otras cuestiones que tienen que ver con lo que es el análisis crítico de la literatura, que a su vez con la cantidad de publicaciones que van saliendo cada vez es más difícil. Hay una variabilidad inadecuada en el uso de las tecnologías, ¿bien? Y esto también es una preocupación para los estados. Veíamos, bueno, puede haber en las guías enfoque, se puede elegir este tratamiento, etc. Ahora, cuando ya hay veces que hay casos de variabilidad demasiado severa o extrema. ¿Bien? Un ejemplo sería, no sé, que una neumonía, alguien le puede dar amoxicilina o claritromicina. Dice, bueno, es aceptable. Ahora, si yo una neumonía lo interno, le pongo medicación endovenosa y lo mando a la terapia, pero la doctora lo manda a la casa y le dice que no es nada, eso es una variabilidad inadecuada. Entonces, se plantea que el Estado tiene que estar detrás para tratar de controlar también esto. Y la evaluación de tecnologías tiene un rol ahí. Hay una presión de la industria farmacéutica, de los usuarios y las judicializaciones, que es un problema muy grande para todos los sistemas de salud. El crecimiento del gasto, ahora vamos a ver algunas curvas, viene siendo sostenido de una manera, digamos, muy complicada, y eso trae, entre otras cuestiones, preocupaciones por la equidad y por la justicia distributiva. Lo que yo voy a gastar en un área no lo voy a tener para gastar en otra área, y tenemos que estar pensando en mieloma, pero también en diabetes, en anticonceptivos, en vacunas, etcétera, y eso para los estados es realmente un punto de gran preocupación. Vamos a mencionar un poquito algo de las evaluaciones económicas, y claramente la necesidad de la regulación en salud. Digamos, yo vengo de una escuela que planteamos que la salud es un derecho humano, no un mercado, no un bien de comercio, pero aún los que ven la salud como un mercado, los teóricos de la economía, reconocen que es un mercado imperfecto. Es decir, la venta de zapatillas, uno dice, bueno, si Nike cobra muy caro, se va a acomodar el mercado solo, porque la gente va a ir a comprar marca New Balance, y entonces ellos van a tener que bajar los precios. Con un medicamento antineoplásico no pasa eso. Después hay una asimetría de información tan grande entre un paciente y un médico, totalmente diferente a la que tenemos cuando vamos a comprar una zapatilla. Yo puedo informarme un poquito y al tiempo no me van a engañar muy fácil sobre la diferencia entre Nike y New Balance. Ahora, cuando yo al paciente le digo, vos tenés que usar esto, pues esto es lo que hay que usar, el abismo que hay entre el conocimiento nuestro y el de ellos es tan grande que van a hacer lo que nosotros le digamos. ¿Bien? En general. En general. Tenemos el internet que es peligrosísimo. Pero bueno. Entonces, el desafío que plantean es este: cuando cualquiera de ustedes le pide a la obra social, al director del hospital, al financiador, digo, bueno, necesitamos el daratumumab, que escuchaba, realmente está así el director o el financiador, no tiene ni tiempo ni posibilidad de achicar esa brecha de conocimiento, a duras penas se acuerda de lo que es el mieloma, tendría que leer un montón, no puede, entonces, si él tuviera que responder si tiene que cubrirlo a partir de ahora o no, estaría así, tendría que tirar un dardo a ciegas que dice sí, no, dejémoslo al abogado. Entonces, la idea es que la evaluación de tecnologías funcione de alguna manera como un puente, ¿no? Que trate del mundo de la investigación, de lo que está publicado, pero también de las evaluaciones sociales, económicas, le trate de decir a este decisor y tome decisiones más informadas. Eso es un poco la idea. Y esto quería volver porque esta frase es muy importante. Muchas veces vemos los fanatismos, tanto los que hacen evaluación de tecnologías como se hacen los profesionales, donde un medicamento es lo mejor que hay y sirve para todo, o no sirve para nada y hay que eliminarlo. Nos ha pasado, por ejemplo, hace poco discutiendo el cannabis.
uno se junta con la gente que nos ha tocado trabajar, con los que están a favor del cannabis, y el cannabis cura todo. Cura el cáncer, cura el Alzheimer, cura esto, cura lo otro. Decimos, bueno, no, probablemente, pero tampoco tenemos que caer en el extremo y decir, no, cannabis no sirve para nada, prohíbanlo, porque claramente hay algunas cuestiones donde está en investigación y otras donde ha mostrado servir. Entonces, el desafío para nosotros es no caer en esos extremos. Globalmente, lo que hace la evaluación de tecnologías cuando sale un nuevo medicamento y ustedes se lo presenten a esta agencia nacional que se va a presentar, o equipos que hacen evaluación de tecnologías y que para los que trabajan algunas prepagas, obras sociales, la primera pregunta que se analiza en el equipo técnico es eficacia. Es decir, ¿esto puede funcionar? Sí, mira, hay trials, como algunos que se han mostrado, donde parece que funciona, son pacientes súper seleccionados, de la Mayo Clinic, de data. Bueno, próximo punto, la seguridad. Sí, el balance riesgo-beneficios es aceptable. Si no pasa alguna de estas carreras de vallas, se frena. Si en los trials ni siquiera mostró que pueda funcionar, no se sigue adelante, ¿bien? Pero si puede funcionar, se evalúa la seguridad. ¿Cuál es el perfil de efectos adversos? Ese balance es aceptable, la calidad, y empiezan otros aspectos, la equidad y las evaluaciones económicas, de las cuales algo vamos a mencionar. Recién, en las agencias serias, les digo, por ejemplo, en el Reino Unido, el NICE, cuando cumple todo esto, dicen, bueno, sí, el Reino Unido va a cubrir este nuevo medicamento, porque para nosotros cumple con todos estos requisitos, ¿bien? A la hora de evaluar la eficacia, esta la habrán visto muchas veces, la pirámide de evidencia, donde dice, bueno, para ver si un medicamento es mejor que otro, un esquema es mejor que otro, el menor sesgo, el menor riesgo de sesgo lo tendría de revisiones sistemáticas y metaanálisis de buen diseño, porque sabemos que está lleno de revisiones sistemáticas, metaanálisis y trials que tienen muchísimos sesgos, tanto en su elaboración, sesgos de publicación, etc. Y van bajando y tenemos hacia abajo, desde las investigaciones in vitro, las opiniones de expertos, los informes de casos, etc. Esto es para eficacia. Cuando uno está buscando efectividad, no es este mismo tipo de pirámide. Por ejemplo, la mejor fuente de información para saber datos sobre seguridad son los estudios de cohortes, las grandes bases de datos de muchos pacientes que están hace muchos años recibiendo tal medicamento. Bien, hay una fuerte promoción de todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías. Yo acá justo no tenía de oncohematología, estos eran de tumores sólidos, pero bueno, cuando salen, la otra vez charlamos con los oncólogos, cuando sale esta nota de una vacuna contra el cáncer de pulmón, nos contaban los oncólogos del hospital cómo empezaron a recibir a todos sus pacientes en tratamiento para decir yo quiero esa vacuna, ¿por qué no la dan? Después cuando uno lee era una cuestión que estaba en investigación, etcétera, pero lo que genera el medio sobre la población, y en especial ustedes que trabajan con pacientes que están, digamos, con etapas muy críticas de su vida, es importantísimo. O que era un quimioterápico para pacientes, digamos, con cáncer de mama muy avanzado, pero que está titulado La esperanza al final de 2 metástasis. Y parece en broma cuando uno lo lee, pero no, está escrito así. Entonces, ¿cómo se siente uno como familiar, como persona con cáncer de mama y metástasis, diciendo, bueno, esta es la esperanza? Bueno, esto es lo que contábamos sobre la talidomida, pasó hace muchos años y fue como el punto de arranque, el puntapié inicial para la evaluación de tecnologías en muchos países, y uno tendería a pensar que se recorrió tal largo camino que ahora ya no es un problema, pero sin embargo les voy a mostrar que sigue pasando todo el tiempo. Este es un medicamento llamado Rofecoxib, por ahí oyeron hablar, era un inhibidor de las COX-2, un analgésico. Cuando sale al mercado, en el año 2000, esto es lo que habían invertido en marketing, 160 millones de dólares. Para comparar ese mismo año, esto es lo que habían invertido Budweiser, Pepsi, Nike en publicidad. Esto es como para que veamos la enorme masa de dinero que hay detrás de la publicidad. Ahora, las propagandas de Budweiser, Pepsi, Nike las vamos a ver directa o indirectamente en películas, en los carteles, en las publicidades. Toda esta plata está apuntada hacia nosotros. Toda esa plata está puesta para congresos, charlas, viajes, personas que elaboren guías, etc. ¿Ven? Pero no es solamente una cuestión de inversión, porque alguien podría decir, bueno, la industria puso una gran inversión para desarrollar un medicamento y entonces tiene un derecho legal a tratar de recuperarlo con una campaña de marketing. Y ahí es donde hablamos esto del punto de vista filosófico, si la salud como derecho humano o como un bien comercial. Pero asumiendo que sea así, les cuento cómo siguió la historia del Rofecoxib. Un epidemiólogo independiente de Barcelona empieza a ver en estas grandes bases de datos, de cortes, que la gente que tomaba ese medicamento estaba teniendo más infarto y más muerte cardiovascular. Entonces empieza a tratar de anunciarlo, manda unas cartas en alguna revista, y lo primero que recibe es a los abogados. Los abogados de la industria le dicen, lo demandamos porque usted está difamando nuestro producto. Imagínense los abogados de, no me acuerdo si era de Pfizer o de Novartis. Se deben haber temblado un poco las rodillas del fármaco. Bueno, por suerte, como era un hombre con mucha reputación en el ambiente de la farmacovigilancia, etc.,
lo acompañó un montón digamos, el mundillo de los farmacoepidemiólogos y empezaron a recolectar información, y dicen, sí, no hay duda, esto aumenta el riesgo relativo de muerte, el riesgo absoluto de infarto, de insuficiencia cardíaca. Entonces, finalmente, después de mucho ida y vuelta, el laboratorio lo tiene que retirar del mercado mundial. Se descubre que New England, una de las revistas donde salieron artículos como Nacional de Timópulos, bueno, yo soy clínico de formación, después hice otros estudios de posgrado. El New England era como medio la Biblia para los clínicos para leer. El New England sabía y había ocultado esta información durante años. Hay un libro de una editora del New England que se llama Marcia Ángel, que les recomiendo para leer, que dice, me voy asqueada porque durante años trabajé acá y no saben el chanchullo que es. ¿Ven? Bueno, para cuando lo retiran del mercado, el Rofecoxib lo habían tomado 80 millones de personas. Había provocado un exceso de muertes que es más o menos como toda la población de Centenario. Y ellos ya sabían que provocaba esto, pero aún así lo continuaron para lograr el retorno y los beneficios económicos. Así que como veíamos de la historia de la talidomida hasta ahora, hay algunas cosas que no han cambiado. Bueno, vamos a hablar un poco de priorización. La Organización Mundial de la Salud dice, los recursos son finitos. Por ahí no dice, no digamos limitados, pero hasta cualquier sistema de salud, incluso los países que más invierten en salud, como los países nórdicos, tienen recursos limitados. No pudieran, aunque quisieran, comprar todos los medicamentos que salen al mercado, todas las tecnologías. Entonces la Organización Mundial de la Salud dice, tienen que establecer prioridades. Es decir, bueno, esto primero, esto segundo, esto tercero. ¿Bien? Este es un ejemplo, un momento que analizamos el gasto en la Subsecretaría de Salud, ¿no? Pero es solamente a fines didácticos. Imagínense que esto es toda la parte cómo se distribuían las categorías de gasto de medicamentos. No importa, pero había medicamentos generales, oncohematológicos, inmunosupresores y soluciones parenterales. Si en medio de un presupuesto que ya se anunció y que tiene una partida presupuestaria, un área, dicen, bueno, tienen para este año tantos millones y se va a gastar de esta manera, aparece una incorporación, dicen, bueno, el darutumumab queremos que se incorpore, etcétera, y bueno, ¿cuánto va a salir? Bueno, son tantos millones. Las alternativas no son muchas y son lo mismo que cuando ya empezó fin de mes y ya cobramos, que diga alguien en la familia, bueno, hay que cambiar el auto este mes o hay que comprar otro televisor. O sacamos un préstamo o conseguimos más plata o hay algo que vamos a dejar de hacer porque si no, no va a poder hacerse esto. Y eso automáticamente pasa, en especial si no hay planificación. Si, por ejemplo, el área de oncomatología dice, no, ya necesitamos esto extra, entonces en vez del 15% de todo el presupuesto vamos a necesitar el 20 o el 25%. Eso automáticamente impacta de esta manera y va a haber menos para otra parte. La alternativa, que siempre lo charlamos con las autoridades, es hacer crecer esa torta. Entonces que las autoridades vayan hacia arriba, hacia el gobierno y digan, bueno, ¿saben qué? Me habían dicho que para este año teníamos 700 millones, necesitamos 750, pues se va a incorporar esto. En la práctica no se hace, entonces esto impacta de manera muy grave en cómo se van dando estas cosas. De golpe viene una licitación, no sé, de anticonceptivos, no hay plata para licitaciones. ¿Por qué? Y bueno, se incorporaron un par de anticuerpos monoclonales que no estaban previstos antes. Eso no es responsabilidad de ustedes, esta es responsabilidad de la gestión y de la política, pero digamos, tienen que saber que eso ocurre. Esto es de cómo viene, en todos los países viene ocurriendo el gasto en salud, y mientras el gasto en salud viene subiendo con esta tendencia, no importa el año ni el lugar, pero la tendencia siempre es así. Cada vez se gasta más, entre otras cosas, por todas las tecnologías que vienen saliendo. Esto es lo que le pasa, por ejemplo, al PBI de Argentina. Y ahora los pronósticos ahora del Banco Mundial para estos próximos años son incluso de descenso. Entonces tenemos una curva que sube, que dice cada vez necesitamos más plata. Especialistas nos dicen cada vez vamos a tener más medicamentos y más monoclonales, y una riqueza que viene en descenso, ¿no? Estas son las proyecciones, por ejemplo, ahora para este año del PBI de Argentina, que va a ser negativo y que tal vez después en 2019 se estabilice. Estos son datos del Medicare, pero por ejemplo, mientras entre el 97 y el 2004 los totales habían subido un 47%, y en oncohematología habían subido un 267%. O sea que dentro de esa curva que viene creciendo el gasto en salud, no es principalmente por los gastos médicos totales, es decir, por los sueldos de los médicos, ni por, no sé, algunas otras actividades, sino principalmente por alguno de las tecnologías, y el área de oncohematología es uno de los fuertes drivers, digamos, de costos en salud. Esto es, además, los precios de patente. Cuando se iban patentando medicamentos, tenemos desde el ejemplo de Salk, que la vacuna, cuando le dijeron, bueno, ¿cuánto lo va a patentar? Y dice, no, va a ser gratis, y esto es un bien para toda la humanidad. Yo entiendo la salud como un derecho humano. Bueno, fue el último que dijo eso. De ahí en adelante todos quieren patentes, digamos, muy caras. Y fíjense cómo cada medicamento que fue aprobando la FDA en los últimos años, cada vez sale con precios y patentes más elevadas.
no encontré de Oncohemato, pero este es, por ejemplo, un trabajo que se cita mucho de cáncer de colon, que dice, bueno, mientras que en la última década la sobrevida del cáncer de colon se duplicó, y eso es muy bueno, hay que reconocer que los nuevos medicamentos quimioterápicos han ayudado a duplicar la expectativa de vida, la verdad que es algo muy importante, el costo se incrementó 320 veces. Dupliqué la expectativa, pero 320. Y ahora cuando uno mira esa curva, cada vez los nuevos medicamentos vienen aportando un poquitito más, son 2 meses más de sobrevida, no demostré sobrevida global, pero a lo mejor sobrevida libre de o tiempo a la recaída, puntos finales subrogados, se llama, que en muchos casos se sospecha que pueden relacionarse con la sobrevida global, pero en muchos casos no. Y los costos cada vez más impresionantes. ¿Ven? Estas son unas consultoras internacionales sobre el mercado de medicamentos. Esto es como viene digamos, la venta, las ganancias en venta de medicamentos, y esto es lo que proyectan hasta el 2024. Es un crecimiento sostenido, esto es a nivel mundial, principalmente por todo lo que tiene que ver con terapias génicas, medicamentos biológicos, etc. Y esto es, si el 100% nacionales vienen bajando y todo lo que son los biológicos vienen ganando mercado. Actualmente en el 2017, estamos acá, más o menos el 25% de todo lo que tiene que ver con medicamentos son ingresos relacionados con los biológicos, pero se espera que eso va a seguir subiendo progresivamente más. Estos son lo que ellos prevén para el 2024, que van a ser los medicamentos en oncología que más ganancias van a generar, y los que lo van a generar también, que todavía no fueron autorizados. Y varios son de la especialidad. El lenalidomide, esta consultora proyecta que es el segundo medicamento que más va a incrementar todavía un 6% más sus ganancias al 2024. Después está el ibrutinib, tipifanib, disculpen que hay alguno, el nivolumab también vi que... Bien, claro, hay algunos que yo me puse a leer porque algunos no han llegado los pedidos, pero vi que algunos son más para tumores sólidos. En oncología pasa mucho que un medicamento se prueba primero para una enfermedad, pero después se prueba para otras. ¿Bien? Y por acá estaba también este otro de nombre extraño, por lo que vi también es de aplicación en oncohematología. Bien, sí es isocaltegene. Bien, estos todavía están en fase 2, por lo menos al momento de publicación de esto que fue en mayo, pero esperan que para el 2024 van a estar patentados y van a generar enormes ganancias. El tema va a ser quién lo puede pagar eso, como mencionaban en el comentario. Este dibujo apunta a un concepto muy importante en economía que se llama costo de oportunidad. Costo de oportunidad quiere decir, cuando elegís hacer algo, ¿qué es lo que estás perdiéndote de hacer? El ejemplo es, el costo de oportunidad de estar hoy acá es, por ejemplo, estar en su casa tomando mate con la familia. Uno deja de hacer algo y elige. Y eso nos ocurre todo el tiempo, cuando decidimos en qué gastar, no sé, el sueldo, cuando cobramos, decidimos y decimos, bueno, si nos compramos zapatillas, bueno, hay una parte de esa plata, por lo menos, que no la voy a poder usar para otra cosa. Y en salud eso ocurre todo el tiempo. Cuando tomamos una decisión de qué vamos a cubrir, hay algo que tenemos que dejar de cubrir. Entonces, todos los sistemas de salud, incluso si son ricos, van a tener una limitación y siempre tienen un costo de oportunidad. Y en general, esto es lo más interesante, los países más ricos, y tal vez los más organizados, pues más ricos, ahora vamos a ver que en Estados Unidos no están así, tienen muy claro esto. Y su escala de prioridades la tienen muy, muy clara. Nosotros en los sistemas latinoamericanos no somos tan así. ¿Bien? Hay muchas cuestiones culturales también de cómo nos manejamos. Bien, entonces, dos pilares de la economía en la salud son la eficiencia, que ahora vamos a usar una definición que no es solamente gastar menos plata, sino obtener mejores resultados con los mismos recursos, y el tema de la equidad. El tema de la equidad parte de decir, bueno, hay algunos que ya en nuestra sociedad, en este caso la metáfora es que quieren ver un partido de algún deporte, y este chico ya está en una parte de la sociedad donde fácilmente puede acceder, esta necesitaría un poco de ayuda, y este es peticito, además está en silla de ruedas, etc. El rol del Estado debería ser distribuir esta ayuda de una manera de compensar esas brechas de inequidad, y no lo que suele ocurrir, que es todo lo contrario, ¿no? Que los cajoncitos son para el que ya es más alto, y este se queda ahí abajo o fuera de la cancha. Entonces, estos dos principios guían a la economía de la salud. La eficiencia, entonces, no es solamente bajar los costos, sino lograr mejores resultados con menores costos o al mismo costo. ¿Bien? Y la equidad tiene que ver con que haya igual acceso para la atención, que la equidad se basa en otorgar a la gente igualdad de oportunidades para alcanzar el máximo nivel individual y colectivo, y que la falta de equidad o las inequidades son cuando hay diferencias que sean injustas, innecesarias y evitables. Entonces, por ejemplo, esto es algo que es muy interesante para analizar por lo que les decía de recién. Cuando alguien plantea gastar más en salud, ¿va a significar tener mejores resultados?
y uno inicialmente cuando se lo preguntan, puede decir, sí, claro, sí, si invertís más vas a tener mejores resultados. Y no es así, y es más, está demostrado que muchas veces a mayor gasto pueden empeorar muchos indicadores. Esto es, por ejemplo, una manera de medir la riqueza de los países, que es cuánto gastan en salud los países como porcentaje de su PBI, y estos son la expectativa de vida, que es una manera de medir la salud de la población. Ninguno de los dos métodos es perfecto, pero son aproximaciones que se reconocen. Cada uno de los globitos es un país, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos Argentina, acá tenemos Cuba. Bien, entonces, fíjense, qué porcentaje de su PBI, de su Producto Bruto Interno, destina a Cuba, mucho más que el de Argentina. Y sin embargo obtiene una mejor expectativa de vida que nosotros. Y hay casos todavía más groseros. Por ejemplo, si uno mira el Reino Unido y lo compara con Estados Unidos, fíjense, Estados Unidos gasta muchísima más plata en salud, muchísima más, fíjense, 18% de su PBI y un PBI además muy, muy importante, y tiene peores resultados que el Reino Unido. ¿Bien? Este es uno de los ejemplos paradigmáticos de que gastar más en salud no quiere decir obtener mejores resultados, y ahí viene, uno lo relaciona con esto que nos dice la OMS. El 40% de lo que están gastando en el sistema de salud lo están tirando a la basura. Hay algunas iniciativas que han empezado a analizar un poco, algunos retrospectivamente. Por ejemplo, este es de el Anvisa de Brasil. Brasil tiene, en muchos sentidos, a nivel institucional, nos lleva muchísimos años de ventaja y son un ejemplo para nosotros. Ellos se pusieron a analizar del 2004 al 2011 en el Anvisa todos los medicamentos que se habían patentado. Y con una metodología rigurosa dijeron, bueno, vamos a analizar todo esto que se patentó, eran 433 medicamentos, ¿cuántos eran una verdadera ganancia para la población? ¿Cuántos realmente cambiaron? Por ejemplo, un ejemplo que en otra de las que siempre se menciona en el área de oncomatología, el imatinib. El imatinib fue algo que cambió drásticamente la evolución de unas enfermedades y realmente entra en esa categoría de esto fue buenísimo. Lo mismo uno puede ver en distintas especialidades. Ahora hay un montón de tecnologías y medicamentos. Hay algo, no sé si oyeron hablar la palabra Me Too, yo también. Es una estrategia de mercado de la industria que si está la loratadina, yo ahora le cambio una molécula solamente con costo casi cero. Ahora digo, se llama desloratadina. Es exactamente lo mismo, no hago ningún trabajo que lo compare cabeza a cabeza, pero genero muchísimo marketing diciendo que ahora que hay que usar desloratadina. ¿Bien? Esos fármacos Me Too no generan un beneficio para la salud pública, para los pacientes, etcétera, pero automáticamente te permiten tener una patente y venderlo mucho más caro, y si conseguís gente que diga la desloratadina es lo mejor, y ahí tenemos duloxetina en vez de floxetina, venlafaxina en vez de otro, y algo que algunos discuten, y eso se los dejo para que lo sigamos en otro momento, qué pasa entre lenalidomida y talidomida. Porque les adelanto que no hay trabajos controlados, randomizados, que los hayan comparado cabeza a cabeza, por lo menos hasta enero de este año. Si de enero hasta ahora hubo alguno, les pido disculpas, no lo actualicé, pero tuvimos que actualizar con parte de un equipo de trabajo nacional, y no hay en mieloma, ¿no? Ninguno que lo haya comparado de manera prospectiva, randomizado, cabeza a cabeza, sino que son controles históricos. ¿Bien? Bueno, los franceses hacen lo mismo, la clasificación de ellos dice que Bravo es el medicamento que realmente viene a cambiar la historia de ese problema de salud, interesante, trae algún beneficio, nada nuevo, e incluso varios inaceptables. Ellos en Francia, en un montón de años, esto lo hacen todos los años, interpretan que el 66% de los medicamentos patentados en Francia no significaron ningún beneficio. Esto lo paso rápido, pero la Organización Mundial de la Salud, para países como el nuestro, donde tenemos, y esto lo hablamos con Pablo, una agencia como la ANMAT, que lo único que dice es, esto lo podés comercializar en tu país. Entonces automáticamente todo eso puede estar disponible en el sector privado. Hay otros países donde la agencia de evaluación de tecnologías está antes, por ejemplo en Australia. Si en Australia uno quiere, la industria que lleva un medicamento, ellos lo evalúan y dicen, che, esto nos parece que no sirve, no entra al país y no se puede comercializar. Y entonces lo que plantea Pablo, eso nos resolvería un montón de problemas. Y mirá, ya hay una agencia que dijo que esto acá no entra, pues no demostró ser seguro, efectivo, costo efectivo, etcétera, etcétera. Ya está, no tenemos problema. Nosotros tenemos el problema que ANMAT automáticamente, como decían casi todos los medicamentos que están aprobados en general por FDA, por Israel y por Japón, automáticamente el ANMAT los aprueba. Y entonces nos encontramos que dice para países como el nuestro, entonces la OMS dice, bueno, después definan ustedes hacia adentro qué van a incorporar en la parte verde, que son o el PMO o el formulario terapéutico en las provincias que tienen formulario terapéutico, y el resto que quede para el sector privado. Y entonces empezamos a tener eso, inequidades. Inequidades, por ejemplo, pensando que es un medicamento bueno. Bien, y aquí estos son distintos ejemplos de en qué a su vez recomiendan que esté por niveles de complejidad, ¿bien? Un medicamento. Y que algunos, por ejemplo nosotros hemos dicho, bueno, antitusivos para el catarro, medicamentos para adelgazar, están autorizados por ANMAT. Nosotros decimos no porque no son seguros, eficaces, etc. Bien, esto lo voy a pasar rápido.
Es una cuestión, vamos a acelerar los tiempos. Una cuestión sobre el concepto de eficiencia. ¿Vieron la metáfora esa que dice que uno puede mover el mundo aplicando una palanca, pero que va a ser mucho más fácil moverlo si yo aplico fuerza acá que si hago fuerza de este lado, por un principio físico? Claramente, cuando uno analiza, cuando nosotros miramos el gasto, decimos, bueno, ¿cuánto se está gastando en quimioterápicos de quinta línea, en enfermedades metastásicas que no tienen posibilidad de curación, y cuánto está gastando la provincia en rastreo, en detección temprana, en resolución rápida de los problemas? Y en general lo que encontramos es que está todo venido, digamos, para el área de la quimioterapia, etcétera, en el quinto nivel, y que no están bien funcionando los mamógrafos, no se hacen las campañas de HPV, digo por hablar de algunos de los tumores que son fácilmente prevenibles y detectables, ¿no? El caso del mieloma no es algo que podamos, digamos, por ahora hacer un screening poblacional. Entonces el planteo no es hacer uno o el otro, pero sí probablemente los sistemas de salud, con esto que nos dice la OMS de priorizar, dicen, bueno, yo debería enfocar mis principales esfuerzos a esto y también seguir cubriendo esto en la medida de las posibilidades. Si el país va teniendo más riqueza o el sistema de salud tiene más riqueza, perfecto. Lo que no sería aceptable es que se esté yendo todo en esto y no acá. Hubo iniciativas trabajadas con la OMS, por ejemplo, en Indonesia, donde veían que todo el presupuesto de salud se lo llevaban las etapas terminales de los pacientes, o sea, los pacientes ya en estado muy grave. Llegaron a sacar por ley que tal porcentaje del gasto en salud tenga que quedarse para la atención primaria, porque si no lo hacían por ley, siempre iban a esa torta que yo les mostraba y decían, bueno, no, pero tenemos una nueva prótesis traumatológica que hay que incorporar, tenemos un nuevo monoclonal que salió para la artritis, y entonces decían, bueno, pero no tengo para vacunas, no tengo para antihipertensivos, no tengo medicamentos para la diabetes. Bien. En cuanto a la presión de la industria, Estados Unidos tiene datos muy interesantes porque cuando hay alguna denuncia, enseguida salen en los medios, les han incautado a la industria farmacéutica muchas veces files, digamos, de sus archivos y encontraron todas las colusiones y todos los contactos que había entre los profesionales y la industria. Entonces, bueno, por ejemplo, en Massachusetts habían gastado 76 millones de dólares a médicos en 2 años y medio. ¿Bien? Esto dicho por la justicia, no es un rumor. O, bueno, tenían pacientes que recibían 160.000 dólares al año por dar charlas para promocionar distintos temas en ámbitos científicos. ¿Bien? Lo mismo con bevacizumab, un medicamento que se usa para el cáncer de colon, de mama, pero también en este caso era a nivel oftálmico. Descubren después de un juicio, para cada oftalmólogo que lo pusiera se llevaba, no recuerdo si era un 20% del precio total. Eso pasa en Estados Unidos y es probable que ocurra también en nuestros lugares. ¿Bien? Y hay gente que plantea que los medicamentos no son un producto cualquiera. Es decir, a diferencia de que yo podría plantear una cosa así con zapatillas, podría plantear una cosa así como esas estrategias de marketing para vender mi auto y no la marca del otro, va a haber un conflicto intrínseco entre los intereses naturales de quien invirtió para desarrollar un medicamento y quiere recuperar y quiere maximizar su ganancia, y la necesidad social de los que ven, digamos, los medicamentos como un bien social. Acerca de algunos sesgos de diseminación, vi que se mencionaban las guías de práctica clínica. Esto es un estudio hecho hace unos años que mostraba que evalúan al azar un montón de, como 200 guías de práctica clínica y encuentran, en el 95% de las guías no se declaraba que hubiera conflictos de interés. O sea, decía, conflicto de interés, no aparecía. Uno ponía con el buscador y no aparecía nada. Cuando iban a buscar, el 59% de los autores tenía relaciones. Y las relaciones iban desde algún tipo de relación, desde algún tipo de relación hasta ser accionistas de la industria. Entonces los invito a cualquier guía, y eso lo hacemos siempre, cualquier guía de la especialidad que lean, ir a buscar la parte de conflictos de interés. Y ahora vamos a ver un poco por qué es importante eso. ¿Ven? Y este es un trabajo de hace unos años que dice, mira, miramos 2 décadas, volvimos a agarrar al azar en Estados Unidos 130 guías de práctica clínica y seguimos encontrando los mismos resultados que hace 20 años. O sea, siguen o ocultando las declaraciones de conflicto de interés o cuando las encontramos, casi todas las guías tienen poderosísimos conflictos de interés que ahora vamos a ver cómo potencialmente van a afectar las decisiones de quien escribe la guía. Entonces, ¿qué es un conflicto de interés? Son el conjunto de condiciones en las cuales el juicio profesional, en relación al interés primario, que nuestro interés primario debería ser la calidad de vida o la salud del paciente, va a ser excesivamente influido por otros intereses que no son ese, que le pase lo mejor a mi paciente. ¿Bien? Por ejemplo, una ganancia financiera, etc. Entonces acá siempre hay un punto cuando lo charlamos con distintos profesionales que dicen, no, pero vos me decís entonces que yo me voy a corromper. No, ahora les voy a mostrar muchos estudios que describen que esto ocurre a nivel inconsciente. ¿Bien? Oyeron hablar de los criterios de Bradford Hill para causalidad. Por ahí cuando nosotros decimos que hay relación causa-efecto, Bradford Hill era un epidemiólogo que dijo, bueno,
para que vos digas que hay causa-efecto entre, no sé, que te di un medicamento y te curaste, se tienen que cumplir estos criterios, ¿no? Que ahora los vamos a ver, que son la consistencia, la fortaleza de la asociación, la especificidad, una relación dosis-respuesta, plausibilidad biológica, coherencia, etc. Y los hombres analizan todas las relaciones que hay con la industria. Entonces significa que haya relación con un visitador médico, que haya regalos, que te den muestras médicas, que te paguen el almuerzo, que seas speaker, que te financien, que te paguen viajes, honorarios, etc. Y hay evidencia científica que se cumplen prácticamente todos los criterios de causalidad para decir, tener una relación con la industria va a modificar, aunque sea de manera inconsciente, tu toma de decisiones. Eso lo tratan de explicar por algo que se llama principio de reciprocidad. Por ahí, algunos, yo no lo llegué a ver, pero cuentan que en una época en todos los aeropuertos de Estados Unidos había Hare Krishna, que lo que hacían era, estaban ahí y en silencio a cualquier persona que pasaba le daban una flor. Solamente eso, no le decían nada, no le daban ningún papel, nada, le daban una flor. Uno seguía caminando con su valija y unos metros más adelante había una urnita y decía, bueno, agradecemos su colaboración con los Hare Krishna. Empezaron a amasar cifras millonarias, al punto que los empezaron a investigar los que siguen el tema, como si fuera la FIP de Estados Unidos, porque movían millones y millones. Entonces los investigaron y dicen, ¿pero cómo hacen estos tipos? Bueno, a cada persona que le daban una flor, iba automáticamente y metía unos buenos billetes en la urna. Era sistemático. Entonces dice, pero esto es raro, debe haber algo raro acá. No, realmente funcionaba. Entonces se habla del principio de reciprocidad, que es cuando uno se siente obligado a nivel inconsciente a devolver un favor. Hay muchos evolucionistas del comportamiento que dicen que esto tiene que ver con la selección darwiniana y que si en la época, digamos, medio de las cavernas, vos me ayudaste a mí una noche que no tenía para comer o me invitaste, no sé, a la cueva porque había frío, por ahí sobrevivimos y yo sé que tengo que devolver eso para después sobrevivir y que eso está muy imbrincado en la conducta humana. Ahora les muestro algunos experimentos con médicos. Esto es un experimento que se replicó un montón de veces, bien, o sea, es evidencia científica, donde agarran y dicen, bueno, vamos a randomizar dos grupos. A la mitad le decimos, chicos, hay un nuevo medicamento, lo pueden indicar si quieren, lo cubre la obra social. A la otra mitad le decimos lo mismo, pero les invitamos 2 días a alguna isla del Caribe para escuchar unas charlas sobre las bondades del producto y después volvemos. Y se acaba la relación. O sea, el estudio estaba diseñado de esa manera. No había más relación entre la industria y los profesionales. Pasa el tiempo, este es el momento donde hacen el viaje. Estos son los profesionales de aquel lado, a los que les dijeron, mira, tenés ahora esto disponible, lo puedes prescribir. Sí, aumentó un poquito, pues se enteraron que había un nuevo medicamento, pero no mucho. Esto es lo que pasó con el otro grupo. ¿Bien? No es un acto de corrupción consciente, ¿me explico? Es un acto inconsciente de querer devolver ese favor. Y esto lo han repetido, si quieren leer sobre teoría de la influencia, los psicólogos sociales lo han investigado, pero en todos los casos. Hay desde unos ejemplos muy graciosos de personas que tenían que estar evaluando algo y de golpe uno iba y le llevaba un café. Decía, te vi cansado, te acerqué un café. Bueno, entre los que acercaban el café al compañero y los que no, la diferencia después de pedirle plata o pedir otra cosa, eran diferencias estadísticamente significativas con una medida de asociación muy fuerte. Bien, y medio ya para terminar, sumado a todo esto, saben que la industria farmacéutica tiene, como cotiza en bolsa, tiene que anunciar en qué está poniendo sus fondos. Esto es un informe de hace unos años, pero las veces que se ha repetido sigue similar, de estas distintas compañías. En promedio, en marketing invertían el 32% de todas sus ganancias y en investigación el 14%. Y sobre esto escribe también mucho Marcia Angel sobre de dónde provienen digamos, los fondos de la industria y cómo los utiliza. Es decir, sumado a lo que yo les mostraba de cómo viene el crecimiento de ganancias de esta industria, tienen un poder de fuego apuntado directamente hacia nosotros que es enorme. ¿Bien? Entonces, bueno, la idea fue tratar de mostrar un poco qué es esto de la evaluación de tecnologías. Principalmente traté de elegir algunos de los conceptos que por ahí podían sonar más disruptivos o más novedosos, por ahí que son esto de las evaluaciones económicas y el tema de la costo-oportunidad y esto de las cuestiones de la influencia y el principio de reciprocidad. Por honor al tiempo no los quiero más. Bueno, gracias por la charla. En realidad he estado de acuerdo con la mayoría de lo que dijiste, pero muy en desacuerdo con lo que dijiste en cuanto a la función del ANMAT. Ajá.
El ANMAT fue creado en el año 92, yo me recibí en el 84, soy viejo. Cuando el ANMAT se creó, claramente tenía una función que era parecida a EMEA o parecida a FDA. Con el correr de los tiempos fue perdiendo eso y hoy realmente replica a tiempo casi real las aprobaciones de FDA. Somos realmente un asombro para los speakers que vienen a hablar del resto del mundo, las aprobaciones que nosotros tenemos acá. Nos vienen a hablar de drogas que ellos en Europa no tienen aprobadas y que probablemente nunca van a tener y nosotros ya tenemos casi al mismo tiempo que en Estados Unidos. El argumento de que solamente aprueban, que no aprueban, que solamente habilitan para la comercialización o para que esté en la farmacia, es un argumento nuevo de ANMAT. Eso no lo decían hace ni 3 ni 4 años atrás, lo dicen ahora para justificar ciertos cambios como los controles tecnológicos, como el vademecum de PAMI, como los genéricos, etcétera, etcétera, pero antes no lo decían. Y realmente no tiene sentido que lo digan, porque lo que aprueban no es la droga, sino que aprueban indicaciones puntuales. Y si vos te fijás en cuál es el estatuto de la ANMAT, te va a quedar muy claro que es muy parecido al de FDA. Ellos tienen la obligación de no solo ver que es eficiente, que está bien preparado y demás, sino que la indicación es la correcta. Y como ahora tienen las drogas adentro de casa, y nosotros tenemos a los pacientes, como decía Pablo, al frente, sentado al frente nuestro, empieza así, ¿cómo hacemos para frenar esta indicación? ¿Y sabés por qué pierden los amparos? Los pierden porque ANMAT aprobó. Porque los jueces no entienden lo que vos estás diciendo de que solamente aprobaron la comercialización. Los jueces entienden que lo aprobaron para segunda línea, recaído, porque así está aprobado por FDA. Entonces, el argumento ese realmente es falaz y ANMAT lo sabe perfectamente porque no tiene estructura para controlar. EMEA no aprueba como aprueba ANMAT. Y el NICE, que mencionás vos, es un ejemplo maravilloso, pero Inglaterra, antes de salirse con el Brexit y demás, también tenía las limitaciones y las tenía. Y alrededor nuestro hay países como Uruguay que tienen limitaciones. Nosotros es como que entramos en una locura y, perdóname, persiste. Entonces ya se sabe que el próximo año se aprueba tal droga en septiembre del próximo año. Entonces hay que ir y preguntarle al ANMAT, o sea, perdóname, ¿cómo funciona esto? O sea, ¿es totalmente inocente? O sea, que sale una aprobación para, no sé, acalabrutinib en septiembre del próximo año. Tremendo. Te agradezco el comentario. Yo algunas cuestiones al respecto. Es cierto que ANMAT cambió su discurso. Sin embargo, el Instituto, por ejemplo, ANMAT, si uno trata de ver, por ejemplo, qué hizo Brasil, que la Anvisa es un monstruo en el buen sentido. Tienen una cantidad de recursos, de personas que están investigando, trabajando, haciendo seguimiento de los casos que aprueban, ¿no? En muchos de estos casos, por ejemplo, pueden ser medicamentos que pueden estar discutidos, lo siguen, pero hasta con asistente social que va a la casa para ver cómo sigue su score de calidad de vida, etcétera. En ANMAT nosotros trabajamos en conjunto con ellos algunas cosas. En el área de evaluación de tecnología son 2 o 3 personas. Es una cosa, y siguen estando creados por decreto. Ni siquiera, o sea, son tan débiles en todo sentido, así que es tremendo. Y quiero decir otra cosa más. Bueno, probablemente haya en nuestro país, como en otros, pero acá institucionalmente se ha realmente manejado muy mal, una colisión de intereses tan grandes que por eso, aunque algunos tengan buenas intenciones como crear la agencia, se enfrentan a intereses tremendos. Esto, como decís, que ya sepan que se va a aprobar dentro de tanto, es una cosa tremenda. Así que el panorama de cuánto esto puede mejorar. Nosotros con un grupo planteamos una propuesta cuando se hizo el proyecto de ley de la Agencia de Evaluación de Tecnologías de modificar eso de que ANMAT aprueba y después viene la agencia, sino para que trabajen en conjunto. Para nosotros tendría la mayor lógica eso, pero bueno, fue automáticamente desestimado. Así que si sale la agencia, que muchos dudan si va a salir o no, va a ser con estas condiciones. Y bueno, teóricamente la Agencia Nacional, cuando uno lee el proyecto de ley, dice que lo que apruebe va a quedar en el PMO y van a estar todos los sistemas de salud obligados a cubrir. Ahora, imagínense, yo digo darutumumab, pues lo escuché hoy por primera vez y bueno, me quedó.
pero lo aprueban. Es la misma la capa. Imaginen que nosotros vemos los estudios y decimos, bueno, parece ser seguro, parece ser eficaz, parece que es de calidad en los trials, etc. Costo, tantos millones, me imagino. ¿Podemos decir que lo mismo debe de regir para OSDE que para Salud Pública de Chaco y Formosa, por ejemplo? En especial ante esta situación donde el Estado va a decir, no, medicamentos cada provincia se va a hacer cargo. ¿Tiene capacidad o va a ser simplemente decir, yo apruebo darutumumab, es obligatorio para todos, para que vayan después a un juicio y eventualmente los pacientes, a través de una cuestión sumamente desgastante, como es para una familia un recurso de amparo, un litigio, etcétera, después terminen consiguiendo darutumumab, no sé, un año más tarde, y esa plata la gaste el sistema de salud público de Chaco, pero después no tenga para comprar, por ejemplo, anticonceptivos? Digamos, las inequidades en ese sentido van a seguir empeorando. Es un panorama medio pesimista el mío. Perdón, quería hacerte una pregunta con respecto a las regulaciones. Por ejemplo, más allá de las aprobaciones, ya sea comerciales o de uso, existen hoy por hoy exceso de marcas en una sola droga. Muchas veces, si uno sabe que la droga es importada, sabemos que FDA, ANMAT, tiene otro tipo de regulaciones para aprobar una droga y creo que hacen incluso test de bioequivalencia para verificar si realmente una droga es igual a la otra. Bien. En Argentina yo tengo entendido que no. Bien. Tenemos un exceso de laboratorios, muchas veces simplemente laboratorios de nombre, digamos, hay un solo laboratorio que hace las drogas para 5. Bien. Y estos 5, la receta básicamente es similar, no es la misma, cambian mucho la inversión con respecto a los excipientes. Y nosotros como médicos estamos amarrados por la ley de genéricos, recetamos el genérico y tenemos que aceptar el que la obra social nos da. Y muchas de las veces la droga que viene a nosotros nos genera dudas. Si realmente es efectiva, está bien, la obra social o el Estado, quien sea, se ahorró 10.000 pesos, 5.000 pesos. Pero la respuesta o los efectos adversos son bastante grandes. No voy a decir hace mucho, me acuerdo cuando yo hacía clínica médica, existía en cada hospital, por lo menos en Teleclínicas, nosotros teníamos un departamento de farmacovigilancia donde hacíamos las denuncias, me acuerdo, digamos, como ejemplo simplemente, con el tema del Midazolam. En la guardia nosotros pasábamos Dormicum, media ampolla, el paciente dormido se ventilaba perfectamente. Cambiaron a otra marca, Elea, y pasabas 2 ampollas y el paciente te seguía hablando. Entonces nosotros hicimos en su momento la denuncia, todo esto para hacer seguimiento de los lotes y qué había pasado con la droga, pero al año siguiente los departamentos de farmacovigilancia por lo menos se anularon. Y para intentar hacer una denuncia de un efecto adverso no esperable en una droga o en un paciente, uno tiene que estar mínimo 40, 45 minutos en la computadora, Ministerio de Gobierno, y nunca se te descarga Entonces, realmente uno como médico no puede hacer la denuncia para poder reportar el efecto adverso o el efecto no esperado de esa droga y estamos en la incertidumbre. ¿La droga realmente sirve, no sirve? ¿La receta es la misma, no es la misma? Bien. ¿Cómo se regula eso? Bien. Pero mi pregunta es más allá de todo eso. ¿La ANMAT no tendría que regular qué cosas aprueba y decir, claro, por ejemplo, hay 5 laboratorios que me dicen esta es la receta de la abuela y la torta es de la abuela? ¿Quién la aprobó? Digo, la receta puede ser la misma copiada, corto y pego y te lo presento en un Word. Mira, pero te doy una opinión de algunas cuestiones. La ley de genéricos de Argentina, igual la política de genéricos es una política que demostró ser buena en todos los países del mundo, pero en la medida que los estados cumplan todas las funciones que tienen que tener, que son las que vos decís. Sí, está muy bien que haya competencia, porque eso se demostró, bueno, por ejemplo, la gente gente de la Universidad de La Plata, con la que nosotros nos hemos formado, cuenta cuando salen los medicamentos para el HIV, conseguir AZT era casi imposible, y cuando empiezan a generar cierta competencia, los precios bajan, pero como te diga, me lo cobrabas a 1.000 y ahora me lo cobrás 0,50. Sí, claramente por una cuestión de competencia. Entonces funciona. Pero el Estado tiene que estar cumpliendo un montón de funciones. Una son las buenas prácticas de manufactura, que cada laboratorio que produce tiene que estar vigilado, pero de una manera estricta. Y el día que vos me dijiste que había 10 miligramos de lenalidomide, yo voy y no hay, te hago una multa, que es un agujero impresionante, o a la segunda te cierro, etcétera. Y claramente eso debería ser además diferente según el riesgo. No es lo mismo un paracetamol que en vez de tener 500 miligramos tenga 499 que un medicamento oncohematológico. En cuanto a la farmacovigilancia, se puede, nosotros cuando hacemos cómo está organizado. Cada provincia, cada sistema de salud, cualquiera puede hacer una denuncia de farmacovigilancia por un efecto insuficiente efecto adverso, efecto no esperado.
Es una planilla que hasta la pueden no poner sus nombres, le pueden dejar como anónimo, la pueden bajar y mandar online. Nosotros en general lo hacemos rápido. ¿Qué tenemos? Por ejemplo, acá en Neuquén hay un nodo de farmacovigilancia en el ministerio. Se recibe todo lo que llegue, eso a su vez se manda a ANMAT. ANMAT teóricamente lo manda a Uppsala, donde está en un país escandinavo, el centro que esté evaluando al mismo tiempo todas las notificaciones de farmacovigilancia. Eso sirve como para aumentar la escala. Imagínate un medicamento raro, no sé, aparece el primer efecto adverso con darutumumab, se notifica, no sé, una hepatitis tóxica en Argentina, una en Suecia, otra en Estados Unidos, ya ellos estadísticamente dicen, bueno, para el nivel de uso podemos emitir una alerta de que la gente esté atento. Si están teniendo esas trabas, ¿esto vos me lo contás desde Neuquén o desde otra provincia? Santiago, nos conocemos. No sé si... No hace falta que me escuchan todos. Bueno, Santiago, nos conocemos. El miércoles tenemos una reunión justamente por este tema. Yo estoy en el hospital. Y la pregunta que creo que todos queremos hacer, yo por lo menos te la quiero hacer a vos, a ver si vos nos ayudás, es lo que planteaba al inicio de la charla Pablo. Nosotros podemos ver tu exposición y estar totalmente de acuerdo con lo que decís, salvo algunas cuestiones que pueden herir susceptibilidades. Bien, no fue la intención. Pero, pero sí, escuchándote, uno puede estar totalmente de acuerdo con tu presentación. La pregunta es la que dijo Pablo, la que la doctora Dorotea Fantel inició la charla, es que una vez que estamos en un país, a mí me tocó, yo nunca había ido a ningún congreso extranjero, fui el año pasado al europeo, y cuando escuché a los españoles, que tampoco tienen todas las drogas como tenemos nosotros aprobados, me quedé sorprendida, yo no lo sabía. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el médico, digamos, si está aprobado y todo, el Estado, es como vos dijiste, es el Estado el que tiene que regular, el que tiene que sacar la ley, el que tiene que hacerse cargo de decirle, mire, discúlpeme, la salud pública no puede contar con más de una droga que sale más de 500.000 pesos, no se la va a poder cubrir, pero no el médico, porque como vos bien decís, el médico está en el consultorio, no puede evaluar la tecnología, ¿sí? No puede evaluar el presupuesto provincial en qué se va a gastar. El médico es médico, especialista, y atiende desde salud pública hasta OSDE. Y resulta que OSDE le da el daratumumab, pero salud pública, bueno, a ver, yo te doy Melphalam, yo te doy Bortezomib, pero y doctora, pero ¿y por qué esa droga que salió? ¿Sabés que el daratumumab, sabés dónde salió? Que me sorprendí, yo estaba en la peluquería, la revista Pronto. Mirá, si la consigo te la voy a mostrar. Es para mostrarlo en uno de los congresos nuestros. Pronto, y dice solución, y estaba el daratumumab. ¿Entendés? Entonces, vos lo que yo pregunto es, está bien, estamos todos de acuerdo, pero sáquennos a nosotros de esta situación. Saquen una ley que diga, bueno, por ejemplo, en la provincia de Neuquén anunciamos, yo sé que esto tiene un costo político, pero bueno, ahí estamos nosotros en el medio que no tenemos nada que ver con el costo político. Totalmente. En la provincia de Neuquén, lamentablemente, aquel medicamento que salga más de 500.000 pesos no se va a poder cubrir. Pídanlo a Nación, pidan donde sea, pero no se va a poder cubrir. Pero no el médico, no poder decirle, como dijo Pablo, bueno, yo te di Bortezomib, te di, tenés 50 años, te di ciclofosfamida y todo, no hay nada más para hacer. No. ¿No? Pero yo tengo el cuñado de mi amiga que le dieron una pastillita y le traje el nombre, Elena Lidomida. No, pero no. Yo tengo que tener el respaldo y decirle sí, pero usted tiene salud pública y usted sabe muy bien que hay una ley en la provincia de alimentos más de 500.000 pesos no. Y sigo la consulta. Digo, vamos a dar esta oportunidad. Bien. O sea, usted es pobre y bueno, no tiene OSDE y bueno, yo hago lo que puedo. Yo quiero hacer un comentario. A mí me parece que en todo esto hay varios actores, ¿no? Me parece que en el medio de todo esto está el paciente y su entorno. El paciente que lo único que quiere es curarse y el entorno que apoya esto. Por el otro lado está el médico, que, bueno, nosotros todos hicimos un juramento hipocrático y tenemos que dar
nuestro mejor saber y entender. Y entre médico y paciente, relación médico-paciente, confianza del paciente al médico y para que el médico dé lo mejor. Y por el otro lado están las instituciones, que son públicas o privadas, que también influencian por un lado al médico, y el médico está influenciado por las instituciones donde trabaja y que, bueno, que también apoyan esto. Por el otro lado están las políticas de salud, que son las que tienen un presupuesto que es finito, porque eso también lo tenemos que saber. El presupuesto es finito, hasta acá podemos y de acá en más, esa torta que mostraron que le sacamos a uno y le ponemos a otros, bueno, yo creo que esto es una política de salud. Invertimos en la etapa terminal o vacunamos todos los chicos del Chaco. Pero nosotros eso no lo podemos hacer, nosotros tenemos un juramento hipocrático. Y por el otro lado no hay que olvidarse de las ONG, que las ONG son las que influencian un poquito las políticas públicas. Hace muy poquito tuvimos todo esto de la trombofilia, de la ley de la trombofilia que sale sí o no, y ahí las ONG trabajaron bastante. Así que yo creo que es un conjunto de actores que están en esta situación. Y no olvidemos que también lo nombró, que es el juicio. ¿Y el juicio a quién va? Al médico y a la institución, porque a los dos, digamos. Y finalmente el médico es el que tiene todo digamos, el peso esto de la justicia, porque bueno, todos lo vivimos. El paciente muere, el entorno, cómo se murió el paciente, o si no el entorno son los que presionan para conseguir. Así que realmente creo que, digamos, como resumen, para nosotros como médicos es una situación hoy por hoy muy difícil. Creo que necesitamos realmente que la salud pública nos acompañe, pero creo que nosotros tenemos que trabajar con ellos, que esto no puede ser una cosa independiente. Me parece que nosotros, como médicos, como Sociedad Argentina de Hematología, tenemos que estar metidos en esto, trabajar codo a codo y ver realmente qué es lo mejor, sabiendo realmente que, bueno, somos un país emergente con un, digamos, con un, no proyecto, pero con una situación que en realidad debemos saber dónde poner los recursos. Que si ustedes me preguntan a mí, yo no lo sé, yo soy médica, tengo juramento hipocrático, sentado el paciente enfrente, como dijo Pablo, y bueno, y yo sé que lo mejor que tengo para darle es daratumumab, Lenadexa. Y por ahí Juancito, que es paciente tuyo hace 15 años y uno ya tiene, digamos, una escúchame, relación que le quiere dar. a ver. Y si no haces cartas, mandás bibliografía, etcétera, etcétera, y cuando te dicen que no, mirás para otro lado y el paciente dice, bueno, yo voy a apelar. Y vos te callás la boca porque decís, bueno, ¿no? Pero en el fondo decís, bueno, apelá. ¿Sí? Porque vos creés que eso es lo mejor que tenés para darle al paciente. ¿Cómo se hace? ¿Para qué le pasó? En Uruguay hay un índice que no es el PBI, que es un índice de calidad de vida. Uruguay tiene un índice que es similar al de Holanda. El índice de desarrollo humano, probablemente sea. Exacto, ese índice, y tienen un sistema en el cual interviene la Sociedad Uruguaya de Oncología y de Hematología y regulan los medicamentos y no tienen acceso a la variedad que nosotros tenemos. Es todo por igual, si tenés obra social, si tenés prepaga o lo que tengas. Y por otro lado, no pone al médico en la disyuntiva de tener que decidir algo que quizás no lo decida correctamente. Y el compromiso del paciente, como me dijo Mario Bacchio, tuyo es con el paciente. Después el Estado y qué sé yo, se regula por otro lado. Entonces necesitamos una normativa. Totalmente. Sí. Porque el de Brasil, vos decís, pero el de Brasil es muy desigual. Sí, sí, totalmente. Tiene, la gente que tiene dinero tiene mucho más acceso. En Uruguay es porque el Estado, como en la Argentina también, que hay reintegro de las drogas caras para las obras sociales, en Uruguay es lo mismo que en Argentina, porque acá hay muchas prepagas
Ujú. pero en realidad el que está pagando es el Estado, Ujú. las drogas caras. ¿Sí? Por más que tenga orden. Entonces yo creo que ahí tendríamos que quizás como sociedad tratar de asemejarnos un poquito a los uruguayos. Bueno, dos comentarios y te doy la palabra. Coincido, Brasil, si bien ha mejorado un montón, sigue siendo uno de los países más poblados del mundo, más inequitativos, y hay un montón de cosas que no tiene resueltas. En Uruguay funciona el Fondo Nacional de Recursos, que ellos hacen las compras unificadas. Entonces, cualquier paciente, por ejemplo, yo cuando había salido el Bortezomib, cualquier paciente que necesite Bortezomib, ellos lo compran, como son un país chiquito, hacen toda la compra de Bortezomib y después arreglan si era una obra social, si era una prepaga, si era salud pública, y hacen guías y dicen, bueno, Bortezomib está aprobado en esta línea, y tienden a tener más equidad. Y con el tema de lo que preguntaba Graciela, claramente necesitamos un claro mensaje político. Y así como hoy sale el darutumab en la revista Pronto, que eso no es casual, o sea, hay muchísima plata atrás para que salga en la revista Pronto, como en esos que yo les mostré, les cuento un ejemplo de Inglaterra. Inglaterra en un momento el NICE había dicho, para las fracturas de cadera, tal prótesis, que es una prótesis común, anda bien y a los pacientes de más de tantos años no se le pone otra prótesis que no sea esa. Hacen la guía y a los pocos años se cae y se fractura la reina de Inglaterra. Entonces toda la prensa estaba, ¿qué prótesis le van a poner a la reina de Inglaterra? Nos dijeron que para todos esto y ahora la reina... Y los tipos, más allá de que nadie duda que le deben haber puesto, no sé, un avión, un exocet ahí, salió en los diarios la radiografía de la reina de Inglaterra con una prótesis como un hacha. ¿Ven? O sea, los tipos desde lo político se preocuparon de mostrar que hasta la reina... Probablemente... Probablemente. Pero digo, fíjense cómo está la preocupación en ese caso de los políticos, de decir, nosotros además tenemos que mostrar esto, nosotros tenemos que hacer que vaya y se opere en un hospital público, que vaya y se opere con nuestros médicos y que digamos que le pusimos la misma prótesis que el resto, ¿no? Totalmente diferente a lo que pasaría acá cuando nos enteramos que el hijo de tal, que el familiar de tal le pasó tal cosa y enseguida dicen, bueno, entonces voló a la Mayo Clinic y ya le están haciendo tal tratamiento. Sí. No, justo ellos hablaron, pero el tema me parece acá de la implicancia de las sociedades médicas, de las distintas especialidades, para empezar a trabajar esto, digamos, yo soy de la de infectología, de la SADI, y bueno, en algunas cosas se está empezando a querer trabajar con el ministerio el tema de la regulación del uso racional de antibióticos y eso. Pero me parece que las sociedades médicas tenemos que empezar a tener mucha más implicancia y trabajar en conjunto, porque después el que está delante del paciente es uno, digamos, de poder dárselo o no dárselo, decirle sí o no. El verdugo pasamos por nosotros. Entonces, bueno, creo que la implicancia de las sociedades médicas me parece que sería muy importante, que digamos que realmente... También sé que no todas las sociedades funcionan igual, ni todas las sociedades tienen los mismos intereses, sí, pero me parece que sí es, digamos, empezar a comprometer nosotros como digamos, miembros de las sociedades, empezar a comprometer a las sociedades que empiezan a tomar intervención con todos esos temas. Bien. Bueno, yo por de pronto festejar que convoquen, digamos, que tengan interés en este tema, me parece algo que habla muy bien de la sociedad. Cuando vi la presentación de la doctora, que arranque presentando su declaración de conflicto de interés, son pequeños pasos. Después de que yo dije esto, ir a ver, decir, ¿será verdad lo que dijo este loco, que no hay ningún cabeza a cabeza prospectivo del lenalidomido, talidomido? Y si llega a ser que es así, charlarlo, decir, che, ¿puede ser que la industria no hizo ningún...? Nuestras guías desde hace 4 años, todos declaramos Oh, qué bueno eso, qué bueno. Bueno, eso es muy bueno, entonces tienen cosas como sociedad que son muy positivas y me parece bueno que tomen ese tema y me parece bueno que quede el espacio de diálogo, pues sabemos que va a haber puntos en donde tengamos diferentes posiciones. Tuve la oportunidad... Si vos coincidís ante esta exposición que vos das, Sí. que todos coincidimos, porque es muy lógico lo que planteás, si vos coincidís que el Estado tiene que tener la ley o la normativa para que el médico no sea quien tiene que hacer el corte. Coincido totalmente. Drogas aprobadas que las podés usar en algunos, o por ejemplo, el caso perfecto de Energén es instituto. El paciente de instituto puede tomar lenalidomida, el paciente de salud pública no puede tomar. Convengamos que la plata viene más o menos del Estado. Entonces, esto es. No, quería comentar que tuve la oportunidad de participar durante 6 años seguidos como miembro en las distintas comisiones directivas de la Sociedad Argentina de Hematología y realmente me siento
no sé, orgulloso de haber tenido esa experiencia, y claramente el conflicto que desde que empecé hasta el final fue siempre que el ministerio no escucha a las sociedades. Y gran parte de los miembros de las comisiones directivas fueron y son médicos de los hospitales públicos. Y realmente la diferencia es abismal. Y cuando querían, a través de la sociedad, lograr que se los escuche, fue todo infructífero eso. Entonces, creo que, por supuesto, desde que empecé y cuando dejé en el 2015, eso fue cambiando y creo que ha ido mejorando, y me parece que ese es el esfuerzo mayor que la sociedad tiene que hacer. Las guías ha sido un gran avance en esto, la posibilidad de tener una educación que llegue uniforme a todos los hematólogos del país también es un gran logro, porque eso nos está permitiendo que nos vayamos poniendo codo a codo en la misma sintonía y reclamemos las mismas cosas. Entonces, que ahora esta guía, el ministerio, sin que nosotros lo estemos llamando, ellos vengan a chusmear y la estén mirando y ya quieran que participemos, es un avance. Totalmente. Que por supuesto ahora me doy cuenta lleva más de 8 años. Entonces, bueno, me parece que eso es muy importante, y lo que decías vos, Paula, de que las sociedades, no todas están trabajando, pero hay muchas que vienen desde hace muchos años trabajando, y creo que no hay que perder la esperanza de que finalmente nos escuchen. ¿A quiénes? Y a los que trabajen seriamente. El que siempre mire su ombligo probablemente quede afuera. Ahora, el que verdaderamente está mirando las cosas para que a todos nos llegue de igual manera, ese va a triunfar en el futuro. Entonces me parece que ahí es donde tenemos que centrarnos, ¿no? Bueno.